Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios te bendice. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a esta hora por Dinámica 92.9 FM. Gracias por estar allí. Dinámica 92.9 FM, la única, refrescante y edificante. Estás en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. La gloria y la honra para ti, mi Señor. Bien, estamos listos para iniciar entonces este caminar por el sendero que nos lleva al verdadero Evangelio de Cristo, ese Evangelio que nos presentó nuestro Señor Jesús. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por un día más de vida que nos regalas. Eres bueno con nosotros, te glorificamos, te honramos, reconocemos tu soberanía, tu señorío sobre nosotros. En tus manos nos encomendamos en el día de hoy, en todas nuestras actividades y en este programa. Pedimos, Señor, tu gracia y bendición para que seamos edificados en tu palabra. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Las bendiciones de Dios para todos. A continuación, vamos a compartir con todos ustedes una frase, una reflexión. Los cristianos atesoramos la paz que da Cristo. Las relaciones sin Dios en las iglesias son crueles y difíciles, y el Evangelio promete cosas mejores. Amados oyentes, las pasiones mundanas dentro de la iglesia alimentan el fuego para desviarnos y nos ponen en oposición a Dios mismo, pues la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Son actos de traición contra el pacto. Santiago llama a esto adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Si respondemos bíblicamente a las desviaciones en la iglesia, no vamos a amargarnos y nos va a ir bien. Dios está obrando en nuestro corazón con la intención generosa de darnos más gracia que nos capacite a fin de equiparnos para promover la verdad en su iglesia. Por lo tanto, confía en Él apegado a su palabra. Hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos entonces nuestra sección de hoy en grandes temas. Como saben ustedes, ayer comenzamos esta serie interesante, Las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Estuvimos haciendo ayer toda una revisión de forma general de algunos tópicos del libro de Apocalipsis y sobre todo lo que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias, que es importantísimo. Cada uno de nosotros debe estar al tanto de esta verdad que nos anuncia el Señor a través de la palabra. Para conversar sobre este tema, por supuesto, ayer nos acompañó, está con nosotros también hoy el hermano David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Pastor, muy contento está todo el equipo de Conectados al Camino de tenerlos en este tema tan interesante. Nuevamente hoy vamos a estar entonces conversando sobre el mensaje de las iglesias desviadas. Sabemos pues que el mensaje del Señor fue dirigido a las iglesias desviadas y a las que estaban comprometidas con la palabra del Señor. En la iglesia de Éfeso, la iglesia había dejado su primer amor. Esmirna, la iglesia que sufriría persecución. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y Laodicea, la iglesia con una fe tibia. Vamos a estar analizando entonces en el día de hoy el mensaje de Cristo para aquellas iglesias desviadas. Pastor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, hermano. Una vez más agradecido al Señor por estar aquí acompañándoles y teniendo este tiempo de reflexión en su palabra. Pastor, conversemos entonces a ver si nos da tiempo de tocar
estas iglesias que el mensaje para ellas fue justamente de reflexión sobre lo que estaban haciendo y por supuesto fue en algunas oportunidades con un contenido claro, categórico, que para muchos representaba ser muy fuerte todas estas iglesias que estaban en esa región de Asia y que el Señor se permitió pues que Juan hiciera llegar este mensaje a todos y cada uno de nosotros, un mensaje que persiste hoy día para todas las iglesias. El mensaje a las iglesias desviadas, pastor. Sí, recordemos que el libro el libro de Apocalipsis, mejor dicho, es el mensaje directo de Cristo, en particular a 7 iglesias en la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, o el occidente de Turquía, y estas iglesias representan a todas las iglesias de todos los tiempos, o características de iglesias que pueden vivir iglesias en algún momento de su historia, y también pueden representarnos a nosotros como creyentes. El número 7, recuerden que en Apocalipsis tiene que ver con plenitud, totalidad, así que son iglesias que representan o son representativas. Entonces, ¿por qué hablamos de iglesias desviadas, iglesias fieles? Bueno, algunos teólogos también le llaman iglesias infieles, iglesias insanas, ¿verdad? O enfermas o no sanas. El punto es que aunque siguen siendo iglesias, eso es importante entenderlo, aunque siguen siendo iglesias, no son sanas en su forma de actuar, y ellas están peligrando, están llegando a un punto donde pueden deslizarse completamente de la ley, del Evangelio. Así que el Señor Jesucristo les manda una advertencia muy fuerte, muy directa, muy categórica, para que ellos reaccionen y se arrepientan. La mayoría del llamado del Señor a estas iglesias desviadas es simplemente arrepiéntete. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? En cada una de estas iglesias vamos a encontrar esa palabra, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? La palabra arrepentimiento es en griego metanoia. Metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Es decir, a veces las personas esperan que cuando alguien se arrepienta, pues llore muchísimo, tenga un dolor en su corazón y haya un pesar allí. Sin embargo, aunque eso puede acompañar un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero no es emocional. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con una decisión de cambiar de rumbo, de lo que yo vengo haciendo, lo que estoy pensando, ahora lo cambio mi forma de pensar en cuanto a eso. Lo que yo antes amaba, atesoraba, pensaba que estaba bien, ahora lo miro con otra perspectiva, otra óptica. Ahora es la óptica de Dios. Ahora yo me coloco al lado del Señor para juzgar esta situación como Él la está juzgando y no de forma contraria. Así que estas palabras del Señor en estas iglesias desviadas, recordemos que estas iglesias están allí en esta forma de quiasmo, como lo expliqué el día de ayer, esa estructura en donde son paralelismos cruzados, o un paralelismo cruzado donde el mensaje a la primera iglesia es muy parecido a lo que estaba pasando en la última iglesia que se nombra, y así en la segunda iglesia con la penúltima, y así van hasta llegar al mensaje central, que es a la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a conversar solamente de las primeras 4 iglesias desviadas, y mañana, con el favor del Señor, estaremos viendo una iglesia más, que sería la iglesia de Tiatira. Vamos a seguir este modelo de quiasmo. Vamos a ver la iglesia de Éfeso junto con la de la Odisea, que son la primera y la última. Luego vamos a ver la de Pérgamo y la de Sardis, que son las que están allí en la mitad. Y luego vamos a ver la de Tiatira, para que podamos ver la implicación de cada uno de los mensajes y las razones del por qué una iglesia y un cristiano termina desviándose. Y con el favor del Señor vemos el llamado a las iglesias sanas, a las fieles, a permanecer así. Todas tienen que vencer. En su contexto
tienen que seguir siendo fieles al Señor. Amén. Bien, seguimos con nuestro invitado, el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, y estamos conversando el tema de hoy, el mensaje a las iglesias desviadas. Pastor, todo suyo. Bueno, vamos entonces con la primera iglesia que se menciona acá, y es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Hay algo importante también que debemos ver acá en la redacción del libro de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia, y eso se le da a cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en la Odisea. Pero ¿quiénes son esos ángeles? Podríamos preguntar. Bueno, esos ángeles no podemos decir que son los ángeles, que son estos seres espirituales que nosotros conocemos como los ángeles del Señor, por una razón muy sencilla. Nunca vemos una comunicación de parte de Dios hacia sus ángeles mediado por un hombre. Aquí el Señor le está pidiendo a un hombre, Juan, que le escriba a un ángel. Entonces no tiene lógica ni en toda la historia de la Biblia de que un hombre se le mande a escribirle, darle un mensaje a un ángel. Así que no es un ángel del cielo, sino que estamos hablando de aquel representante de Dios en la iglesia, el mensajero de Dios en la iglesia. Así que son cartas o son mensajes que el Señor Jesucristo le está mandando por medio de Juan a los pastores que estaban allí en la iglesia, los que están siendo los mensajeros de Dios a la iglesia. Así que eso es para poder entender el tema de ángeles. No significa de que hay un ángel por cada iglesia, un ángel guardián. Estamos hablando de que estos son simplemente la forma en cómo Dios los ve. Además, nunca se dice que Dios tiene a los ángeles en sus manos, ¿verdad? En Apocalipsis 1:18 dice que las estrellas que están guardadas en la mano, en la diestra del Señor Jesucristo, son sus ángeles. Así que nunca vemos en la historia bíblica de que Dios esté cuidando a los ángeles, sino que siempre está cuidando a su pueblo. Así que estos ángeles son entonces los mensajeros de Dios, los pastores, los que predican en la iglesia allí. Muy bien, entonces vamos con la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya eso lo vimos en Apocalipsis 1:20, que estos candeleros son las iglesias. Luego le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es una referencia que ellos explícita a la obediencia que ellos tuvieron con las palabras del apóstol del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 28 en adelante, cuando él llama a los pastores precisamente de la iglesia en Éfeso. En Hechos 20, 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ellos fueron fieles, obedientes a ese mandato, y el Señor les está diciendo, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho, ese celo por guardar la doctrina. En eso podemos decir, ¿cómo puede haber una reprensión a una iglesia así, que está guardando, que ha sido celoso en guardar la doctrina? Bueno, pero dice, sigue el texto y dice, no solamente eso, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que se ha esforzado bastante. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor lo elogie tanto, lo eleve tanto a las alturas y luego lo deje caer y vea la realidad? Has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor allí? Cualquiera puede decir, bueno, ese primer amor, bueno, cómo se amaba al principio, y sí, tiene que ver con eso, es la intensidad, la pasión con que se hacían las cosas. Entonces el mensaje reprensivo a la iglesia de Éfeso es, tú has tenido un amor mecánico, es decir, sí, tú has sido muy fiel, muy leal,
pero lo has hecho mecánicamente, insípidamente, simplemente automático. No hay un corazón, no hay una emoción, no hay una pasión verdadera en el servicio al Señor. El Señor nos ha hecho hombres que no solamente somos parte material, sino también tenemos un ser inmaterial, un espíritu, una emoción, un alma, sentimientos. El Señor quiere todo de su pueblo, todo de la iglesia, que le sirva realmente con ánimo, con todo nuestro ser. Ahora, también los estudiosos entienden que has dejado tu primer amor has dejado las obras como al principio. Eso significa que ya en el año para el que se escribió, el año 90 más o menos, que se escribió Apocalipsis, estamos hablando de una segunda generación de creyentes en la iglesia de Éfeso. No fueron los mismos que comenzaron en la iglesia de Éfeso, sino que es una segunda generación, son sus hijos. Es decir, los padres se descuidaron en darle la información, el evangelio, la pasión por Cristo a esa segunda generación, y esa segunda generación eran simplemente asistentes que iban a la iglesia, pero no había un verdadero amor y fervor por el Señor. Hacían lo que sus padres hacían y ya. Vemos la importancia de una crianza piadosa de los padres para pasar el legado del evangelio de generación en generación. ¿Qué se le pide a esa iglesia? Arrepiéntate, cambia esa forma. ¿Por qué? Porque si no, el Señor está a punto de quitarle su candelero, es decir, está a punto de abandonarlos para que ellos glorifiquen a Dios en su andar cristiano. Hoy estamos tratando el tema del mensaje a las iglesias desviadas. Nuestro invitado, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, estamos hablando de estas iglesias desviadas. Así es. Bueno, ya hablamos de la primera, Éfeso, y al principio parecía que estaba muy bien, pero el Señor tiene ojos como llama de fuego. No nos olvidemos de eso. El Señor sí está allí en medio. Él está observando realmente la realidad. Nadie puede engañarlo. Lo mismo ocurre con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Éfeso corresponde a Laodicea en la misma categoría de desviación. Es decir, están muy desviadas. Esta es un poquito más escandalosa, la iglesia de Laodicea. Y note cómo el Señor Jesucristo se presenta. Dice, he aquí el amén, el que dice, y lo que dice es verdadero, es cierto. Dice, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, cuando habla del principio de la creación de Dios, está hablando acerca de su autoridad como primogénito, el primogénito de toda creación, como lo dice en Colosenses 4:16. Recuerden que Colosenses, cuando leemos Colosenses, en 4:16 nos damos cuenta que Colosenses fue escrito no solamente para hacer una carta a la iglesia de Colosas, sino una carta circular, porque en el 4:16, Colosenses 4:16 dice que esta carta se leía también en la iglesia de la Odisea. Entonces era una carta circular, que varias iglesias conocieran el contenido de la carta que Pablo escribió a los colosenses. Ahí él explica lo que significa el primogénito o el principio de la creación de Dios. Él es la autoridad suprema. Así que lo que va a decir el Señor tiene autoridad y nadie lo puede cuestionar. Versículo 15, Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Algunos piensan que lo que le está diciendo el Señor aquí es, yo quisiera que realmente si fueras frío, bueno, estuvieses bien frío. O sea, mi deseo que si estás lejos, estás bien lejos. No quiero cerca, o que si estás caliente estás bien cerquita de mí. Eso no significa. Una de las características que tenía la ciudad de Laodicea es que ella estaba en medio de dos grandes ciudades, Hierápolis, donde habían aguas termales, en Hierápolis al norte, y en Colosas al sur de Laodicea. En Colosas las aguas eran frías y refrescantes, imagínense por el calor de aquellos lados. Entonces, Hierápolis, ¿verdad? Con sus aguas termales, podemos decir que eran aguas medicinales, tenían un servicio, tenían una utilidad. Por otro lado, las aguas en Colosas, porque las aguas en Hierápolis descendían, pasaban por la Odisea y luego llegaban a Colosas, pero ya cuando llegaban a Colosas ya eran aguas frías. Así que la Odisea está en medio de las dos, entre las aguas calientes de Hierápolis y las aguas frías de Colosas. Entonces, un agua tibia,
¿verdad? Además que tenía bastante calcio, entonces no era apto para el consumo humano, el agua que ya llegaba a la Odisea. Entonces el Señor los está comparando a las aguas que precisamente eran características de esa zona. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, o sea, que me sirvas para algo, es lo que le está diciendo. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que producía realmente y literalmente las aguas en la Odisea. Les lo está comparando con esas aguas nauseabundas. Pero ¿cuál es la razón? El versículo 17, porque nos da la razón, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es el problema en la Odisea? La autosuficiencia. Entonces este es un problema serio. Así como un amor mecánico te conduce a un desvío, la autosuficiencia, pensar de que no necesitas nada, sino que lo tienes todo, también te conduce a un desvío grave. ¿Por qué ellos decían eso? Bueno, la Odisea era conocida como un centro económico muy fuerte de aquella zona. Los banqueros, las personas millonarias vivían en la Odisea. No solamente los millonarios vivían en la Odisea, sino que había un centro textil muy productivo en aquel momento. Y también eran conocidos como las piedras de Frigia. Las piedras allí producían una especie de bálsamo o algo para los ojos, para hacer colirio a los ojos. Entonces, ellos se ufanaban como una ciudad esplendorosa, como una ciudad muy productiva y muy desarrollada, y eso permeó la mentalidad de los creyentes allí. Tú dices, yo soy rico, así era la ciudad, eran arrogantes y pretenciosos. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa no tengo necesidad. Y el Señor les dice, no sabes que tú eres un desventurado, ¿verdad? Un desventurado en contraste con su productividad, su riqueza, miserable, pobre, ciego, en contraste con el colirio que ellos mismos producían, y desnudo, en contraste con la fábrica textil fuerte que ellos tenían. ¿Cuál es el mandato del Señor? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es decir, la riqueza verdadera no está en este mundo. La riqueza verdadera es tener al Señor, hacer las cosas, la voluntad del Señor. Eso es verdadero colirio para los ojos. Eso es verdadero vestido para nuestra desnudez. Ese es verdadero oro en nuestra pobreza. Entonces, esta es una iglesia bastante arrogante y desviada. Y miren las palabras del Señor en versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, al final es un acto de amor del Señor, reprenderles duramente para quitarlos de ese desvío. Así que tenemos Éfeso y la Odisea en grandes peligros de un desvío muy fuerte, casi que están dejando la fe por un lado un amor mecánico y el otro una autosuficiencia, la arrogancia de unos cristianos. Pastor, Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que necesita arrepentirse. A veces muchas iglesias hoy día revisan estos escritos presentes en el Apocalipsis y pareciera que no fuera con ello, no se permiten hacer esa revisión profunda, pastor, a la cual nos invita el Señor permanentemente a diario a ver dónde estamos ubicados nosotros con nuestras iglesias, a cuál nos parecemos. Uh-huh. Veamos entonces Pérgamo, pastor. Sí, bueno, solamente nos va a dar chance de ver un poquito de Pérgamo. No vamos a llegar a alcanzar a ver Sardis, pero bueno, lo vemos entonces mañana. ¿Cómo no? Pérgamo, bueno, la palabra Pérgamo, allí una ciudad que estaba también en la misma zona de Asia Menor. Pérgamo, de ahí vienen los pergaminos, precisamente, donde se producían los pergaminos. Era muy famoso por esa hoja. Ahora, note cómo el Señor Jesucristo se presenta a Pérgamo, le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es interesante porque allí espada, habían 2 tipos de espada para la época. Había la macaira, que era una espada corta. Eso era para hacer una pelea, era como una daga, para hacer pelea cuerpo a cuerpo. Más cercana, exactamente. Y estaba la otra espada, la que se llama la ronfalla. La ronfalla a veces podía tener hasta 2 metros. Era una espada mucho más grande, ¿verdad? Y con eso
podían hacer no solamente la pelea, sino que la pelea básicamente la tenían ganada porque podían hacer sus entradas desde más lejos. Y era una espada muchísimo más que podía dar miedo al oponente. Digamos de mayor envergadura. De mayor envergadura que los hacía temblar. Esa es la espada a la que se está refiriendo el Señor, una ronfalla. La ronfalla es esa espada imponente y el Señor le está diciendo, yo te voy a juzgar duramente, no vas a salir vivo de este juicio, es lo que le está diciendo. Y entonces le dice, yo conozco tus obras, y es interesante porque dice, donde mora, y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Se entiende que en Pérgamo el trono de Satanás significa que había un culto idolátrico muy fuerte, había muchos altares idolátricos, por lo tanto se le llama el trono de Satanás. Y note que ellos, a pesar de tanta idolatría y tanto ocultismo en esa ciudad, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Este Antipas, algunos piensan que es un representante, ¿verdad?, de persecución que tenía la iglesia, o alguien literalmente que se llamaba Antipas y que fue un fiel, un mártir allí. Sea cual sea las dos interpretaciones, lo cierto es que era una iglesia que había sido fiel a pesar de la persecución. Pero el Señor tenía algo contra ellos, y que es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam igual mundanalidad, es decir, ellos eran muy laxos para tener concesiones con el mundo. ¿Cuál es la historia de Balaam y Balac? Note cómo el Señor mismo le dice ahí que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Por qué? En la historia de Balaam y Balac, el Señor, recuerden que Balaam, un profeta que es un mercenario, básicamente, porque le pagan para maldecir al pueblo de Dios. El Señor no lo deja, él no termina maldiciendo, sino bendiciendo, porque el Señor lo obliga a eso, pero encubiertamente busca que haya una maldición al pueblo de Israel, haciendo que las moabitas estén con los hijos de Israel y se corrompen y empiezan a tener idolatría el pueblo de Israel por eso. Y eso todo lo hizo por dinero. Todo lo hizo por dinero, para quedar bien con Balac. Entonces, este tipo de mensaje de, bueno, puedes estar bien con el mundo, puedes bajar tus estándares, puedes hablar como el mundo, vestirte como el mundo, tener la misma moda del mundo, tener las mismas cosas del mundo, coquetear con el mundo, y eso no pasa nada. Bueno, el Señor dice, yo te voy a romper, si sigues así en esa mundanalidad, te voy a romper con mi espada de la ronfalla. No es que me voy a acercar, no, es que te voy a dar desde lejos y te voy a romper completamente. Es un juicio muy fuerte que le está diciendo a la iglesia en Pérgamo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que él también se arrepienta. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso dice, arrepiéntete, si no vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Les voy a juzgar fuertemente, lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el llamado? Arrepiéntete, deja la mundanalidad. Y por último dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué va a recibir el que venciere? El que deje la mundanalidad, el Señor le va a dar. Cuando dice una piedrecita blanca, está hablando de un regalo que solamente Dios conoce y que está escrito solamente para Él. Entonces está hablando de que ninguno conoce a aquel que lo recibe. Entonces le está diciendo, te voy a dar un premio que solamente vas a tener satisfacción, solamente tú, y yo te lo voy a dar, no te lo va a dar el mundo. Entonces es ese contraste. Ellos tenían ligereza con el mundo, pensando de que estar bien con el mundo, estar bien con Dios. Dios no quiere eso, Dios quiere lealtad absoluta. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. El que vence, yo le voy a dar un asunto tan precioso que jamás se lo va a imaginar. Eso le va a dar más satisfacción de lo que tú estás buscando en el mundo. Gracias, pastor. El tiempo
concluyó. Vamos a continuar mañana con este tema, el mensaje a las iglesias desviadas. Una vez más, gracias por acompañarnos, el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Para Dios la gloria. Alexis Azoja estuvo acompañándonos desde los controles. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Hasta mañana. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.